Hola, soy Antonio Acedo y voy a realizar la comunicación para el 11 Congreso Internacional sobre Comunicación e Información Digital, Diálogos y Conexiones en la Era de la Inteligencia Artificial y Relacional. Mi ponencia está escrita dentro del simposio Inteligencia Artificial Relacional y Cultura Académica, Diálogos Críticos entre Innovación Educativa Ética, con construcción del conocimiento. Mi ponencia versa sobre la inteligencia artificial en la producción audiovisual pública, las implicaciones éticas y educativas y legales en la era de los algoritmos y cómo esto implica. Yo soy Antonio Acedo, soy profesor en la Universidad de Sevilla, formo parte del grupo de investigación en teoría y tecnología de la comunicación de la Universidad de Sevilla. Ahí tenéis mi correo electrónico, que sería mi aacedog@us.es. En principio voy a hacer un pequeño resumen sobre qué va a versar mi ponencia. Vamos a hacer un análisis del papel de la inteligencia artificial en la transformación de los medios públicos españoles y sobre todo me voy a centrar en Radio Televisión Española, ¿no? Desde una perspectiva comunicativa y ética, viendo cómo ha desarrollado algunas experiencias de uso de inteligencia artificial y ver cuáles han sido esos resultados y sobre todo hacer un análisis ético. Es importante, pues eso, desde una perspectiva de los resultados que pueden evidenciar la necesidad de un modelo de gobernanza del algoritmo basado en la transparencia y la alfabetización mediática, ¿no? Que es fundamental para construir un paradigma o un contexto en el que realmente se sigan respetando los valores éticos y comunicacionales, ¿no? Para introducir el texto, que podríamos decir que la irrupción de la inteligencia artificial en el campo de la comunicación audiovisual, pues genera un doble reto, ¿no? Sobre todo para los medios públicos, ¿no? Por un lado, plantea aprovechar el potencial innovador de la inteligencia artificial y, sobre todo, sin comprometer los principios éticos y democráticos que sustentan la misión de un servicio público, ¿no? Tenemos que afirmar que la inteligencia artificial, lejos de ser una tecnología neutral, incorporaba los valores y sesgos y estructuras de poder que en las sociedades en las que se desarrollan, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, hay que generar un debate sobre la inteligencia artificial en los medios y no puede reducirse a cuestiones de eficiencia o productividad, sino que debe abordarse desde la ética de la comunicación, la transparencia y la justicia informativa. El caso que he elegido, que es el caso de Radio Televisión Española, pues constituye un caso paradigmático de esta transición, porque en estos últimos años ha desarrollado una estrategia institucional de incorporación progresiva de la IA, ¿no? Y en los procesos productivos. El objetivo de mi investigación es analizar críticamente el impacto de la IA en la producción audiovisual pública desde una perspectiva comunicativa y ética, tomando como referencia Radio Televisión Española. Y la investigación examina tanto las oportunidades que ofrece la automatización como los riesgos que plantean para la credibilidad, la diversidad y la responsabilidad mediática. La metodología que he utilizado es adaptado un enfoque cualitativo, documental, combinado a análisis de contenido institucional y una revisión teórica y normativa, ¿no? Por un lado, hemos trabajado con documentos públicos y publicaciones de Radio Televisión Española, que lo ofrecen dentro de su portal, ¿no? También hemos analizado casos de aplicaciones de la IA en Radio Televisión Española, documentados en estudios recientes relativos a la restauración audiovisual o la creación de contenidos sintéticos y proyectos también de verificación informativa, que es muy importante en Radio Televisión Española. Y junto a eso también, pues un análisis de la literatura académica sobre la ética periodística y la comunicación pública e inteligencia artificial, especialmente contribuciones de la autorregulación mediática, ¿no? Y es fundamental también, dentro de esta metodología de investigación, pues las normativas internacionales, como la ley europea, que se publicó en el 2024, la Declaración de Besley o las recomendaciones sobre ética, ¿no?, que hace la UNESCO.
Las fases de análisis se podrían dividir en tres grandes fases de análisis: una identificación de los usos que hace la Radio Televisión Española en los procesos de producción, de archivística, que también es muy importante, que le está dando gran importancia a Radio Televisión Española ahora mismo al archivo tan importante que tiene, y también de la verificación y la experimentación creativa. La siguiente fase sería el análisis ético y comunicativo de dichos usos, según los principios de transparencia, como decíamos, justicia y responsabilidad social. Y después una tercera fase, que sería la discusión de los resultados en relación con el papel de la IA en el fortalecimiento o debilitamiento de la función pública de los medios. Dentro de los resultados, lo más destacables, y me centro en los cuatro casos actuales que se han analizado en Radio Televisión Española, hemos visto que hay una doble orientación del ente público, que es por un lado la preservación de sus archivos, ese archivo tan importante que tiene Radio Televisión Española, y también la modernización, ¿no? Un poco en esa doble vía, en esa doble orientación, son los cuatro casos que hemos analizado. Por un lado, hemos analizado la restauración y mejora del archivo audiovisual histórico mediante algoritmos de coloreado, limpieza de imagen y reconstrucción de audio. Ejemplos notables, por ejemplo, son la serie documental de Pacto de Silencio que hicieron Gallardo y Vallejo en 2023, en la que procesaron más de 500 horas de grabaciones y la recreación de La Dama Boba, que emitió Radio Televisión Española en 1969, ¿no? Y podemos verla ya ahora completamente, íntegramente coloreada. Otro caso también es la de la creación de presentadores y narradores sintéticos. El caso peculiar y específico que hizo Radio 3 de Radio Nacional de España, como es el caso de Hiperia, primer contenido generado completamente con IA en Radio Televisión Española, que combina el guión automatizado con voz sintética y avatar visual. También hemos analizado una reconstrucción histórica que se hizo con inteligencia artificial, destacando la simulación de Ernest Hemingway como un corresponsal virtual durante los Sanfermines del 2023, en la que se generaron imagen, voz y texto mediante el sistema de IA generativa, ¿no? Como dice Barceló en su artículo del 2025, ¿no? Y también, muy importante, es la verificación algorítmica de la información en este proceso de desinformación que hay a través de las unidades como Verifica de Radio Televisión Española y el proyecto Inveres, ¿no? En el que participan también universidades, ¿no? Y en el que hacen un ejercicio de fact-checking o de verificación. Un concepto muy importante que nos plantean los resultados es si la innovación y la ética institucional, esa innovación planteada por la inteligencia artificial, puede chocar con la ética institucional, ¿no? Entonces, hemos analizado y hemos sacado en conclusión que la estrategia de televisión española en la adopción de la IA se marca dentro de un compromiso firme con la innovación responsable, buscando equilibrar el avance tecnológico con los principios éticos que rigen el servicio público. Podemos destacar sobre todo que es una visión de innovación responsable, bajo la perspectiva de responsabilidad social y rendición de cuentas, la integración dentro de las normativas éticas. La corporación incorpora las directrices de la Ley Europea de IA y las recomendaciones internacionales de la ética de la UNESCO en todas sus aplicaciones. Y después han desarrollado criterios propios. Se han establecido protocolos y guías internas para asegurar la transparencia, equidad y fiabilidad de los sistemas de inteligencia artificial utilizados en la producción de contenidos, ¿no? Y esto de alguna manera sirve también para establecer un foco en el servicio público. La implementación de la IA tiene como objetivo pues el primordial fortalecer la misión de Radio Televisión Española, ¿no? La información de la calidad y la plural y accesible a toda la ciudadanía. Continuando un poco con estos conceptos que hablábamos de innovación y ética institucional, podemos decir que Radio Televisión Española ha adoptado un enfoque prudente basado en la innovación con garantías, donde cada uso de la inteligencia artificial debe cumplir los principios de igualdad, seguridad y coherencia en los valores del servicio público. Y podemos definir tres ejes estratégicos. Una estrategia, por un lado, de supervisión humana constante. La máquina no puede ser autónoma, sino que en todos los procesos automatizados tiene que estar una supervisión humana constante. Tiene que haber un ejercicio de trazabilidad y transparencia de los datos de entrenamiento y de los resultados generados. Y también tiene que haber una evaluación ética durante el proyecto del uso de la inteligencia artificial. Con estos resultados muestran que Radio Televisión Española
ha conseguido posicionarse como un referente europeo en la integración responsable de los medios públicos, ¿no? Aunque persisten también, tenemos que decir que los desafíos estructurales relacionados con la alfabetización algorítmica y la evaluación de los contenidos generados. Los resultados generan la discusión a priori, que teníamos a priori, que planteamos y que han generado el análisis y el estudio y la investigación, que si la ética de la automatización mediática nos plantea, que es lo que nos plantea, podríamos decir que en Radio Televisión Española la introducción de sistemas generativos plantea el riesgo de homogeneizar el discurso mediático y reducir la diversidad de voces, especialmente si los modelos se entrenan con bases de datos limitadas o sesgadas. Por tanto, es muy importante que en esa automatización esté vigilante y que exista ese ejercicio o intentar evitar ese ejercicio de homogeneizar el discurso mediático, ¿no? La inteligencia artificial amplifica la capacidad productiva, pero también tenemos que decir que desplaza el eje de la credibilidad hacia la fiabilidad técnica del algoritmo, ¿no? Esta problemática podríamos decir que conecta con la necesidad de implementar políticas de transparencia algorítmica, como dice el Parlamento Europeo, ¿no? Y también desarrollar conceptos éticos independientes que permitan evaluar sesgos de representación. Respecto a la discusión también, podríamos hablar de la gobernanza y la cultura algorítmica y cómo los medios públicos, a diferencia de las corporaciones privadas, deben integrar la IA bajo criterios de equidad, pluralismo y accesibilidad. La ética relacional de la IA implica que los algoritmos no operan de manera aislada, sino que la interacción con contextos culturales, institucionales y humanos, como diría Pérez Ordóñez de Vicente Castro en su artículo 2025, y podríamos decir que en este marco Radio Televisión Española se ha convertido en un laboratorio de gobernanza tecnológica donde la innovación debe equilibrarse como la deliberación ética. Se tiene que equilibrar con la deliberación ética, tiene que haber un equilibrio entre el laboratorio, ese ejercicio de gobernanza y la deliberación ética. Respecto a la comunicación y para ir concluyendo, los principios que insistíamos de transparencia, justicia y responsabilidad son fundamentales y deben de guiar toda integración tecnológica en cualquiera de los medios. También podríamos decir que la ética no puede imponerse únicamente desde la regulación, debe institucionalizarse como práctica cotidiana, incorporando la formación de periodistas, técnicos y gestores en alfabetización algorítmica. Y podríamos decir que el verdadero desafío no es usar la IA, sino hacerlo sin traicionar la confianza social. Radio Televisión Española, al aplicar la IA en la mejora de su archivo o en la lucha contra la desinformación, refuerza su papel como mediador entre la tecnología y la ciudadanía. No obstante, su compromiso ético requiere mecanismos de participación pública y evaluación social que legitimen sus decisiones tecnológicas. Y para concluir, para hacer un resumen de las conclusiones que hemos sacado, podemos decir que nos ha mostrado que nuestro estudio, que la IA se ha convertido en un componente estructural de la comunicación pública contemporánea, y en Radio Televisión Española esa integración ha generado mejoras sustanciales en eficiencia, conservación patrimonial, pero también ha reconfigurado los debates éticos sobre autoría y verdad y transparencia. Ha planteado un modelo de gobernanza ética y los resultados confirman la importancia de avanzar hacia un modelo de gobernanza ética de la IA en medios públicos basados en tres ejes fundamentales. Como decíamos antes, supervisión humana y rendición de cuentas, la transparencia algorítmica y acceso público a la información, y educación mediática, ética y profesional adaptada al entorno digital. Y pues ya podríamos concluir con que en última instancia el desafío no es tecnológico, sino cultural, garantizar que la inteligencia artificial no desplace al periodismo y la comunicación pública, sino que reactive bajo nuevas formas de cooperación entre los humanos. Y nada, esto es todo. Esas son las referencias que he utilizado en mi ponencia y en mi estudio, algunas de las más destacadas, las que se han citado, y nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias por la atención que me han prestado. Estoy disponible para cualquier duda a través de la plataforma del Congreso o también a través de mi correo electrónico, que es el que está ahí, a c2g@aus.es. Bueno, pues un placer, muchísimas gracias. Hasta luego.